Para hablar sobre este tema, agradecemos que esté con nosotros en la línea telefónica Eduardo Bojorquez. Él es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, precisamente una de las organizaciones que ha pugnado durante varios años por este ejercicio de transparencia de los servidores públicos, la llamada 3 de 3. Eduardo, muy buenas noches, gracias por esta comunicación. Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Podríamos decir que sí ya hay un avance o un intento por lo menos de la actual administración o del actual presidente en materia de transparencia comparado con lo que vimos en el sexenio anterior? Eso antes de entrar ya en materia de estos dos casos, Olga Sánchez Cordero y Javier Jiménez Espriu. Eduardo. Mira, sí hay un contraste muy grande. Tú sabes que aunque están usando los mismos formatos que utilizó la administración del presidente Peña Nieto, hay un enorme contraste en términos de la decisión presidencial, pues de pedirle a sus colaboradores que publiquen las declaraciones patrimoniales. Todavía no estamos hablando de la 3 de 3, Vianey, estamos hablando de uno de los formatos que es la declaración patrimonial, y lo que sí es una enorme diferencia es la reacción del presidente, el ultimátum que le planteó a su gabinete hace unos días, el hecho de que ante la acusación que apareció el día de hoy en el periódico Reforma tuviera esta reacción, o decir, hay que aclarar, hay que transparentar. Ese es un enorme contraste de Vianey, pero pues un país no se construye solo con la integridad o la honestidad del presidente. Tendrá a su cargo pues asegurarse que todos los servidores públicos que lo acompañan en este proyecto pues estén a la altura de la exigencia que ha planteado el presidente de la República. Justo para allá iba Eduardo Bojorquez. Lo que vimos el día de hoy está en el caso del secretario de Comunicaciones y Transportes. ¿Es una omisión o cómo se podría calificar? ¿Tendría que estar obligado a declarar este departamento aun cuando en realidad ya no es, desde hace un par de meses ya no es de él, sino de su hijo? No, yo creo que lo que ha hecho el secretario es lo que se esperaba, que es aclarar cuál es la situación. Hay un matiz, Vianey, no estamos hablando de la propiedad del departamento, estamos hablando de la propiedad de la empresa que es dueña del departamento, ¿no? Porque hace un momento se decía que el departamento es de su hijo, ¿no? La empresa, que la cual es propietaria del departamento, está administrada por uno de sus hijos. Y ese es justamente el nivel de detalle al que tenemos que ir entrando y desmenuzando estos temas, ¿no? Ya no son figuras tan sencillas como las que aparecen en las películas, ¿no? Donde el dinero se roba de los cajones, hay una serie de asuntos evidentes. Estamos hablando de empresas que son dueñas de departamentos, no es la primera vez que escuchamos de esto. Alejandra Barrales también tropezó con una similar, ¿no? Donde una empresa de la que ella era socia accionista no fue reportada y esa empresa a su vez era dueña del departamento. Estamos entrando justo a un lugar de mayor pues exigencia respecto al nivel de detalle que se tiene. Yo te diría que la primera explicación que ha dado el secretario puede explicar por qué no aparece en su declaración, pero pues eso no significa que pueda haber pues otras omisiones u otros temas que la Secretaría de la Función Pública tiene que revisar. Yo creo que aquí la siguiente pregunta, Vianey, es qué está haciendo la Secretaría de la Función Pública con el conjunto de todas las declaraciones y si está identificando posibles omisiones u otras faltas, ya no en la versión pública de las declaraciones, sino en la que le entregan solo al gobierno para su análisis, escrutinio, supervisión y verificación, ¿no? Eduardo, buenas noches, te saluda Jesús González y preguntarte, desde Transparencia Mexicana entonces podrían considerar que ha sido adecuado todo el trabajo que se ha realizado en declaración patrimonial por parte del Poder Federal. Te lo comento porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tendría que haber completa transparencia, más allá de si de repente hay investigaciones que dejen ver que hubo algunos aspectos ocultos, él dijo que tiene que haber completa transparencia. Mira, son dos discusiones, Jesús, buenas noches. La primera discusión es sobre la publicidad de las declaraciones, que es donde estamos en este momento. Yo te diría, estamos muy al principio de ver si realmente hubo publicidad en todos los casos. Estamos hablando de más de 250 unidades administrativas de la Administración Pública Federal. La prensa, como es natural, se ha concentrado en los secretarios de Estado, pero pues habría que ver si esto es integral
a nivel subsecretario, titular de unidad, director general, en fin, es decir, cómo se comporta la administración del presidente López Obrador y no solo cómo se comportan miembros prominentes de su gabinete. Estamos hablando de que hay más de una docena de secretarías de Estado, pero más de 250 unidades administrativas. El otro tema que corresponde exclusivamente a la Secretaría de la Función Pública es verificar la veracidad de los dichos de los servidores públicos. Y ahí todavía no sabemos pues qué es lo que haya hecho la Secretaría de la Función Pública en esta materia y si ya ha verificado, cuando menos en los casos más prominentes, me refiero a nivel del gabinete presidencial, la veracidad de esas declaraciones. Creo que le toca a la Secretaría informar pues qué es lo que se ha encontrado. Nosotros, ustedes como medios de comunicación o como periodistas, nosotros como sociedad civil, pues no podemos contrastar contra los registros públicos, contra la información que tiene el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Es más, hay secretos que protegen esa información del escrutinio público. Jesús, me parece que ahí a quien le toca informar si las declaraciones son verídicas o no, y quién ha mentido y qué acciones va a tomar con aquellos que hayan mentido al Estado mexicano, pues es la Secretaría de la Función Pública. Claro. Eduardo, entonces, solamente insistir, en el caso, dices, todavía hay 250 unidades administrativas que habría que verificar también este tipo de información que se ha dado en cuanto a la declaración patrimonial. Mi duda es, ¿se vale, en términos de transparencia, se valdría que si a mí el día de hoy, servidor público, me piden mi declaración patrimonial, yo el día de ayer le haya dado esa propiedad a una empresa o a un familiar? Es decir, ¿cómo no saber que se están realizando este tipo de acciones pues para saltarnos este paso de transparencia, este paso de declaración patrimonial? Mira, como servidor público, y estamos hablando exclusivamente del nivel federal, sí. No me refiero a otros poderes, no me refiero a los otros órdenes de gobierno, estás obligado a notificar algunas modificaciones importantes en tu situación patrimonial en cuanto estas ocurren, porque no son asuntos menores, claro. Un departamento, una casa, algún vehículo, no es el menaje, ¿no?, de una propiedad o algún asunto menor. Entonces, no ocurre como lo describes, Yaney, o sea, no es que el día de ayer es un decir. Sí, exacto, lo puedes poner, pero sí estás obligado a informar sobre cambios importantes en tu situación patrimonial. Y además, todo cambio pues tiene que estar documentado y sustentado en información jurídicamente válida, ¿no? Digamos, no es solamente tu declaratoria bajo protesta de decir verdad, sino que, por ejemplo, si tú donaste en vida o entregaste a alguna persona alguna de las propiedades, pues tiene que haber documentación plena. Si yo te dijera qué es lo que más riesgo representa para muchos servidores públicos, en realidad no es solo la omisión de una propiedad o no, sino que no han pagado impuestos, Janet. O sea, si tú me preguntas a qué le tiene realmente terror, es a que muchas de estas operaciones se hicieron sin informar al Servicio de Administración Tributaria, ¿no? O se hicieron con precios que no son explicables, o se hicieron con una parte en efectivo y otra parte formal, o se le pidió al notario público que le pusiera un valor a la propiedad que no es el que realmente tiene. Eso es a lo que le tienen terror muchos servidores públicos, porque saben que han estado en falta no solo ante la Secretaría de la Función Pública, sino ante Hacienda y ante muchas de las instancias que pueden darle ordenamiento y fe a estos actos de transferencia de propiedades o de patrimonio, ¿no? Ese es donde yo creo que está el mayor de los temores de muchos servidores públicos, pues que han comprado propiedades con efectivo, que no pueden justificar claro. que tuvieran el efectivo para comprarse algunas propiedades. En fin, no estoy hablando del caso del secretario de Comunicación y Transportes, que no era servidor público, ¿no? Hasta hace algunos meses, pero sí estoy hablando de uno de los temas más frecuentes, ¿no? En términos de lo que le tienen temor, y con razón, muchos de los servidores públicos. Al momento que se publica la declaración, pues tienes que explicar, ¿no? Y no cuadra siempre tu ingreso con tu gasto, o muchas de estas operaciones son irregulares en términos de precio, o claro. incluso no fueron fiscalmente reportadas. Y no es este el caso, pero lo vimos con exfuncionarios que también tenían propiedades justamente en Texas, ¿no? Y no las declaraban y estaban a nombre de otras personas o incluso de empresas para, pues posiblemente ante este miedo del cual tú hablabas, ya sea la vía Hacienda o también pues no poder comprobar los ingresos con las propiedades. Eduardo, pues falta muchísimo en materia de transparencia. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y por supuesto tu opinión al respecto.
No, el agradecido soy yo. Yo creo que con su interés, ayuda y apoyo para explicar bien estos temas falta menos, un poquito menos, Vianney. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Lo bueno es que hay Gracias. transparencia mexicana para muchos medios de comunicación, esperemos. Te lo agradezco muchísimo, Vianney. Saludos a Jesús y muchas gracias. Muy buenas noches, Eduardo Bojorquez.